Mis padres le compraron un depa de lujo a mi hermana y me ordenaron pagar la hipoteca. Naciste para mantenerla, dijeron. Al negarme, me llevaron a juicio para arruinarme. No sabían que mi respuesta cambiaría todo para siempre. El teléfono sonó con la estridencia de una alarma de incendios en una biblioteca silenciosa, rompiendo la burbuja de concentración en la que me había sumergido. En la pantalla, el nombre de «mamá» parpadeaba con una urgencia que rara vez presagiaba algo bueno. Suspiré, dejando el lápiz de grafito sobre el plano arquitectónico que cubría casi toda la mesa de mi despacho. «Hola, mamá», contesté, intentando que mi voz sonara más serena de lo que me sentía. «Maite, mi vida». «Qué bueno que contestas», su voz al otro lado de la línea era anormalmente efervescente, un torbellino de alegría que inmediatamente puso todos mis sentidos en alerta. Era el tono que usaba cuando mi hermana mayor, Lorena, lograba alguna nimiedad que ella magnificaba hasta convertirla en un hito histórico. «¿Está todo bien?», pregunté con cautela, girando en mi silla para ver a mi esposo, Daniel, que levantó la vista de su propia laptop con una ceja arqueada. «Bien. Está maravilloso. Mi amor, tenemos la mejor noticia del mundo», exclamó. «Pero no es para contarlo por teléfono. Tu padre y yo queremos invitarlos a cenar este sábado. En Polanco, en ese restaurante italiano que tanto te gusta. Para celebrar en familia». Polanco. Un viaje de más de 2 horas desde nuestra casa en Puebla. Un restaurante cuyos precios eran un insulto a la lógica. Una celebración familiar. Las piezas del rompecabezas encajaban para formar una imagen que conocía demasiado bien, un desastre inminente envuelto en papel de regalo caro. «Suena importante», logré decir. «Claro, mamá. Ahí estaremos». Colgué y miré a Daniel. No necesitaba decir nada. Su expresión lo decía todo. «¿Lorena descubrió la cura para el cáncer?», preguntó con su habitual sarcasmo protector. «Peor», respondí. «Tu suegra sonaba feliz». Nos quedamos en silencio un momento, un silencio cargado con el peso de una década de crisis, de dramas y de rescates financieros unilaterales. Mi vida, la que había construido con tanto esfuerzo junto a Daniel, era un santuario de orden y lógica. Era arquitecta, con mi propio despacho. Pasaba mis días creando espacios funcionales, donde cada línea y cada ángulo tenían un propósito. Mi mundo se basaba en la premisa de que el esfuerzo conduce a resultados, que la estructura proporciona estabilidad. Mi familia, por otro lado, operaba bajo un conjunto de leyes físicas completamente diferente, un universo caótico que giraba en un único sol, mi hermana Lorena. A sus 37 años, Lorena era una creadora de contenido de estilo de vida, una forma elegante de decir que era una mujer adulta que nunca había tenido un trabajo real. Vivía de la apariencia, de la foto perfecta para Instagram, una existencia superficial financiada por la inagotable generosidad de mis padres y, muy a mi pesar, por mis ocasionales y forzados préstamos. Daniel y yo, mientras tanto, contábamos cada peso. Nuestro sueño no era un bolso de diseñador ni unas vacaciones exóticas para las redes sociales. Nuestro sueño era un pedazo de tierra a las afueras de la ciudad. Un lienzo en blanco donde yo diseñaría y él, como ingeniero civil, construiría nuestra casa. Un hogar que sería el testimonio de nuestro trabajo, de nuestro amor, un refugio contra el ruido del mundo. Estábamos tan cerca. El dinero para el enganche del terreno estaba asegurado, y los planos finales, la culminación de mis desvelos y mi pasión, estaban extendidos frente a mí. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo. Durante las 2 horas de viaje en coche desde Puebla a la Ciudad de México, una tensión silenciosa llenó el habitáculo. Daniel conducía con la mandíbula apretada, mientras yo miraba por la ventana los paisajes áridos de la autopista, sintiendo como cada kilómetro me acercaba a una emboscada. «Pase lo que pase», dijo Daniel de repente, rompiendo el silencio. «Somos un equipo. No estás sola en esto». Tomé su mano, agradecida por su solidez. Él era mi ancla en el mar de irracionalidad de mi familia. Él veía la manipulación donde yo, por años de condicionamiento, a veces solo veía amor familiar.
El restaurante era un cliché de la opulencia, manteles de lino, copas de cristal cortado y un murmullo pretencioso de conversaciones. Mis padres, Hernán y Beatriz, y mi hermana Lorena ya estaban sentados en una mesa privilegiada, con una botella de vino carísimo a medio vaciar. Llegaron, exclamó mi madre, levantándose para darnos un abrazo que olía a perfume caro y a expectativas. Mi padre nos saludó con una palmada en la espalda, sus ojos brillando con una extraña excitación. Lorena nos dedicó una sonrisa lánguida, como si nos estuviera haciendo un favor con su presencia. La conversación inicial fue un campo de minas de superficialidad. Lorena habló sin parar de un posible viaje a Tulum para encontrar inspiración. Mis padres la escuchaban embelesados, colgando de cada una de sus vacías palabras. Cada vez que yo intentaba hablar de un proyecto emocionante en mi despacho, mi madre desviaba la conversación de vuelta a Lorena. Sentí la vieja y familiar sensación de ser invisible, una espectadora en el teatro de mi propia familia. Una parte de mí, la parte ingenua que se negaba a morir, todavía rezaba para que esto fuera solo una cena extraña. Quizá Lorena había conseguido un patrocinador. Quizá mis padres habían ganado la lotería. Pero en el fondo de mi alma, sabía que la cuenta de esa celebración, como siempre, me la iban a pasar a mí. Y por la mirada tensa en el rostro de Daniel, supe que él también lo sabía. Estábamos en una trampa, y el mecanismo estaba a punto de cerrarse sobre nosotros. El sabor del vino caro en mi boca se mezcló con el regusto amargo de un recuerdo que, por más que intentara, nunca podía tragar del todo. Sucedió cuando tenía 17 años. El aire de mi habitación olía a pegamento, a cartón y a la promesa eléctrica de un futuro que sentía al alcance de mis manos. Estaba terminando mi proyecto final de bachillerato, una maqueta arquitectónica de un centro cultural sostenible. No era solo una tarea, era mi manifiesto, mi carta de amor a la profesión que ya había elegido como mía. Había pasado semanas diseñándolo, y los últimos 3 días casi no había dormido, cortando y pegando cada minúsculo detalle con una precisión casi quirúrgica. Las paredes de cartón batería, las ventanas de acetato, los pequeños árboles hechos con esponja teñida. Cada elemento era una pieza de mi alma. Esa maqueta era mi boleto para la beca en la mejor universidad de arquitectura del país. Era todo para mí. La noche antes de la entrega, me fui a la cama exhausta pero eufórica, dejando mi obra maestra secándose cuidadosamente sobre mi escritorio. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de mi madre. Corrí a mi habitación y el corazón se me detuvo. La maqueta estaba destrozada. No rota, destrozada. El techo del auditorio principal estaba hundido, varias paredes estaban aplastadas, y todo el conjunto estaba manchado con un líquido rosado y pegajoso que olía a fresa. Un smoothie. Mi hermana Lorena, que en ese entonces tenía 20 años, estaba de pie en una esquina, con los ojos llorosos y el labio inferior temblando. A su lado, en el suelo, yacía un vaso de plástico vacío. Fue un accidente, sollozó, corriendo a los brazos de mi madre, que la envolvió como si fuera una pieza de porcelana frágil. Estaba tratando de tomarme una selfie con la luz del amanecer y tropecé. Lo siento tanto, Maite, de verdad. Yo me quedé paralizada, mirando los restos de mi futuro. No podía respirar. El trabajo de semanas, mis sueños, todo hecho añicos por una selfie. Mi padre entró en la habitación, atraído por el ruido. Vio la maqueta, luego a Lorena llorando, y finalmente a mí, con una expresión de horror petrificado en mi rostro. Bueno, un accidente lo tiene cualquiera, dijo, con un tono de fastidio, como si mi tragedia fuera una simple inconveniencia en su mañana. Se volvió hacia mí. Maite, no hagas un drama de esto. Tu hermana ya se siente bastante mal. ¿Un drama?, susurré, la voz apenas un hilo. Papá, la entrega es hoy a mediodía. He perdido la beca. Mi madre se separó de Lorena y me miró, no con compasión, sino con una especie de impaciencia irritada. Ay, por favor, Maite. Tú eres la inteligente, siempre lo has sido. Se te ocurrirá algo, dijo, agitando una mano en el aire como si espantara una mosca. Ahora, lo importante es que tu hermana está bien.
Se dio un buen susto. Se giró de nuevo hacia Lorena, acariciándole el pelo. ¿Quieres que te prepare otro smoothie, mi vida? ¿O prefieres unos hot cakes? Me quedé sola en mi habitación, rodeada por los escombros de mi trabajo. No lloré. El shock era demasiado grande, la injusticia demasiado profunda. Me di cuenta en ese momento de una verdad fundamental sobre mi familia: mi esfuerzo era invisible, mis logros eran esperados, pero mis sentimientos eran un inconveniente. La fragilidad de Lorena, en cambio, era un tesoro que debía ser protegido a toda costa. Pasé las siguientes 4 horas trabajando como una autómata, con una furia fría corriendo por mis venas. Pegué, corté, improvisé. Logré presentar una versión remendada y manchada de mi proyecto. No gané la beca, por supuesto. Obtuve una mención honorífica, un premio de consolación que se sintió como un insulto. Esa noche, en la cena, nadie mencionó la maqueta. Hablaron del nuevo curso de yoga al que Lorena quería apuntarse, de la película que querían ver el fin de semana. Yo comí en silencio, sintiendo como cada bocado se convertía en ceniza en mi boca. No solo habían destrozado mi proyecto, habían destrozado una parte de mi confianza en ellos, en la justicia básica del mundo. Aprendí a no volver a dejar mis sueños al alcance de sus manos. Aprendí a construir muros alrededor de mi trabajo, de mis esperanzas. Y esa noche, sentada en ese restaurante de lujo, viendo a mi madre mirar a Lorena con la misma adoración ciega, sentí el eco de esa vieja herida. Sabía que, una vez más, me estaban pidiendo que reconstruyera algo que ellos habían roto, sin importar el costo para mí. Y esta vez, no estaba dispuesta a recoger los pedazos. El segundo objeto de mi museo mental del dolor era intangible, pero pesaba más que cualquier maqueta rota. Era el fantasma de una oportunidad, el espectro de una vida que pude haber tenido. Sucedió 4 años después, cuando tenía 21 años y estudiaba arquitectura en la Universidad Local de Puebla, una opción decente pero que siempre se sintió como un premio de consolación después de perder la beca. A pesar de todo, me destaqué. Me sumergí en mis estudios con una dedicación feroz, como si intentara compensar con esfuerzo lo que me habían negado. Y funcionó. En mi tercer año, gané un concurso de diseño a nivel nacional. El premio era una beca completa para un curso de verano de 3 meses sobre arquitectura renacentista en Florencia, Italia. Florencia. El lugar de nacimiento de Brunelleschi, de Miguel Ángel. Para un estudiante de arquitectura, era el equivalente a peregrinar a la Meca. La beca cubría la matrícula y el alojamiento, pero los vuelos, la comida y los gastos personales corrían por mi cuenta. Era una suma considerable, pero por primera vez en mi vida, estaba preparada. Desde la debacle de la maqueta, me había vuelto obsesivamente ahorrativa. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad. Mis días eran un maratón agotador de clases de estructuras, entregas de planos y turnos dobles sirviendo lattes y capuchinos. Olía constantemente a granos de café quemados. Mis manos, que deberían estar dibujando, a menudo estaban pegajosas por el jarabe de vainilla. Mientras mis compañeros de clase salían de fiesta, yo contaba monedas para mí, fondo de Florencia. Cada peso ahorrado era un ladrillo más en el puente que me llevaría a Italia. Un mes antes de mi vuelo, había alcanzado mi meta. Tenía el dinero en una cuenta de ahorros separada, un pequeño monumento a mi disciplina y sacrificio. Me sentía invencible. Fue entonces cuando mis padres me pidieron que fuera a casa para una charla importante. Me sentaron en el sofá de la sala, sus rostros una máscara de seriedad y preocupación. Lorena no estaba, lo cual era la primera señal de alarma. Hija, comenzó mi padre, Hernán, con un tono grave que me heló la sangre. Sabemos cuánto significa para ti este viaje a Italia. Y estamos muy orgullosos de ti, mi amor, añadió mi madre, Beatriz, tomando mi mano. Su tacto se sentía frío. Pero ha surgido una emergencia familiar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me contaron una historia enrevesada sobre Lorena. Aparentemente, había decidido lanzar su carrera como curadora de arte independiente y había usado varias tarjetas de crédito para comprar
piezas de inversión, a un artista emergente, que resultó ser un fraude. Ahora, las deudas de las tarjetas la estaban ahogando, los intereses eran astronómicos y el banco amenazaba con acciones legales. Es una niña tan confiada, siempre ve lo bueno en la gente, suspiró mi madre, como si la estupidez monumental de mi hermana fuera una virtud. Necesita nuestra ayuda, Maite, dijo mi padre, yendo finalmente al grano. Y te necesitamos a ti. Hemos usado todos nuestros ahorros disponibles, pero no es suficiente. Necesitamos el dinero de tu fondo para Florencia. El aire abandonó mis pulmones. No, susurré. No pueden estar pidiéndome esto. Es el dinero de mi viaje. He trabajado durante un año para conseguirlo. Es solo un préstamo, mi vida, me aseguró mi madre, apretando mi mano con más fuerza. Te lo devolveremos, te lo prometo. En cuanto las cosas se calmen, te lo repondremos todo, peso por peso. Lorena está destrozada. Su reputación está en juego, añadió mi padre. La familia tiene que permanecer unida en momentos como este. Un viaje se puede posponer. La ruina de tu hermana sería para siempre. Me manipularon con una maestría que solo años de práctica pueden perfeccionar. Usaron la culpa, la obligación familiar, falsas promesas. Yo, con 21 años y todavía desesperada por su aprobación, cedí. Llorando en silencio, hice la transferencia desde mi teléfono, viendo cómo el monumento a mi esfuerzo se desvanecía en la pantalla. Tuve que cancelar mi vuelo, perder el depósito y escribir un correo humillante a la universidad en Florencia, inventando una emergencia médica familiar para justificar mi retirada. Por supuesto, nunca me devolvieron el dinero. La emergencia de Lorena fue seguida por otra, y luego otra. La promesa de mis padres se disolvió en el aire, nunca más mencionada. Lorena nunca me dio las gracias. De hecho, unas semanas después, se quejó de que, por mi culpa, ahora tenía que ser más cuidadosa con sus finanzas. Esa traición fue más profunda que la de la maqueta. Me enseñó que, para mis padres, mis sueños eran prescindibles, mis sacrificios eran un recurso disponible para ellos. Yo era la red de seguridad, la eterna proveedora. Y sentada en ese restaurante de lujo, con el fantasma de Florencia flotando sobre la mesa, supe que estaban a punto de pedirme que sacrificara no solo un viaje, sino el mismísimo cimiento de la vida que había logrado construir a pesar de ellos. El mesero sirvió el plato principal con una floritura. Delante de mí, un risotto perfectamente ejecutado, pero que podría haber sido cartón. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La charla superficial se había agotado y un silencio expectante se había instalado. Lorena se retocaba el maquillaje usando el reflejo de su cuchara, mi madre sonreía con una rigidez que no llegaba a sus ojos, y mi padre, Hernán, carraspeó. Era el sonido de un verdugo preparándose para dar el golpe final. Bueno, dijo, con un tono solemne que pretendía ser paternal pero que solo sonaba pomposo. Como les dijo su madre, los hemos reunido aquí para compartir una noticia que nos llena de alegría y orgullo. Se agachó y de un maletín de cuero que descansaba a sus pies, sacó una carpeta brillante. La deslizó sobre el mantel de lino hasta el centro de la mesa. Tenía el logo de una de las inmobiliarias más exclusivas de Puebla. Mi corazón, que ya latía con recelo, comenzó a martillar contra mis costillas. Daniel, a mi lado, posó una mano sobre mi rodilla por debajo de la mesa, un ancla silenciosa en mi tormenta interior. Como todos saben, continuó mi madre, Beatriz, tomando el relevo. Lorena ha pasado por momentos difíciles. Necesita estabilidad, un lugar propio donde pueda florecer y concentrarse en sus proyectos creativos. Un santuario. Un santuario. La palabra me pareció tan ridícula, tan fuera de lugar para describir a mi hermana, que casi me reí. Mi padre abrió la carpeta con un gesto teatral. Dentro, había fotos impresas en papel de alta calidad de un departamento. No cualquier departamento. Era un loft de 2 pisos en el corazón del distrito histórico de Puebla, con ventanales enormes, una terraza privada y acabados de lujo. Parecía sacado de una revista de diseño.
Hemos encontrado el lugar perfecto para ella, dijo mi padre, su pecho hinchado de orgullo. Es una inversión, por supuesto. Un activo para la familia. Es absolutamente divino, suspiró Lorena, mirando las fotos como si estuviera viendo su propio reflejo. Imaginen el contenido que podré crear allí. Es muy bonito, logré decir, mi garganta repentinamente seca. ¿Y cómo piensan pagarlo? Mi madre sonrió, una sonrisa dulce y conspiradora que me heló la sangre. Bueno, mi amor, ahí es donde entras tú. Tu padre y yo hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos usado la mayor parte de nuestros ahorros de la jubilación para dar el enganche, dijo, presentándolo como el sacrificio de unos mártires. Fue un gran paso, pero por la familia, lo que sea. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en los míos. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura y llana expectativa. La hipoteca, continuó mi padre, con la naturalidad de quien pide la sal. Es tu responsabilidad. Eres exitosa, tienes un buen negocio. Es hora de que te hagas cargo de la familia como es debido. El tiempo se detuvo. El murmullo del restaurante, la música suave, todo se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. Miré a mi padre, luego a mi madre, luego a Lorena, que de repente encontraba fascinante el patrón de su servilleta. Ninguno de ellos parecía comprender la monstruosidad de lo que acababan de pedir. No era una petición, era una orden. Era la culminación de toda una vida de ser la proveedora silenciosa, la red de seguridad invisible. Ahora, querían que fuera oficial. Querían que mi nombre estuviera en un contrato de deuda para financiar el estilo de vida de mi hermana. Están de broma, ¿verdad? La voz de Daniel era baja, pero vibraba con una furia apenas contenida. Mi padre lo fulminó con la mirada. Daniel, este es un asunto de familia. Maite es mi familia, replicó Daniel, su mano apretando mi rodilla con más fuerza. Y lo que le están pidiendo es una locura. Yo seguía sin poder hablar. Mi mente era un torbellino de recuerdos, la maqueta rota, el viaje a Florencia cancelado, las innumerables, pequeñas ayudas que nunca fueron devueltas. Todo había sido un preludio para este momento. Maite, dijo mi madre, su tono volviéndose impaciente, casi irritado, como si mi silencio fuera una ofensa. No seas dramática. Es lo correcto. Tu hermana te necesita. Nosotros te necesitamos. Finalmente, encontré mi voz. Miré directamente a mi madre, a la mujer que me dio la vida y que ahora intentaba reclamarla como propia. ¿Y cuándo me necesitaron ustedes a mí?, pregunté, mi voz temblando. ¿Cuándo me necesitaron cuando trabajaba en la cafetería para pagar mi universidad? ¿Cuándo me necesitaron cuando tuve que renunciar a mi sueño? Eso es diferente, espetó mi padre. Tú eres fuerte. Siempre encuentras la manera. Estoy cansada de encontrar la manera, dije, y sentí que algo dentro de mí se rompía y se reacomodaba en una nueva forma, más dura, más afilada. Mi madre suspiró, exasperada, y pronunció las palabras que se convertirían en mi declaración de independencia. Ay, por favor, Maite. Para eso ganas tanto dinero, hija. Naciste para mantener a tu hermana. Naciste para mantener a tu hermana. La frase aterrizó en el silencio de la mesa, desnuda en su brutal honestidad. No era una hipérbole. Era su verdad. En su visión del mundo, mi propósito, mi existencia entera, se reducía a ser la fuente de financiamiento para los caprichos de Lorena. Una calma extraña descendió sobre mí. La ira se evaporó, el dolor se entumeció. Lo único que quedó fue una claridad cristalina. Puse suavemente mi tenedor y mi cuchillo sobre el plato. Miré a cada uno de ellos a los ojos. No, dije. La palabra fue apenas un susurro, pero tuvo el efecto de una explosión. ¿Qué?, graznó mi padre. No. No voy a pagar la hipoteca de Lorena. No voy a pagar un centavo. Me levanté de la silla, mi movimiento fue lento y deliberado. Daniel se levantó conmigo.
Eres una egoísta. Una malagradecida, gritó mi madre, su rostro contorsionado por la incredulidad y la furia. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. ¿Qué han hecho por mí? ¿O qué han hecho con lo que yo he ganado? Tomé mi bolso. Se acabó. Busquen a otra persona para financiar su circo. Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejando atrás la comida a medio comer, el vino caro y los restos humeantes de lo que alguna vez llamé familia. La guerra no comenzó con una explosión, sino con el vibrar insistente de un teléfono. Al día siguiente de la cena, mi teléfono se convirtió en un arma apuntada directamente contra mi paz mental. El primer mensaje fue de un número desconocido. Era una de mis tías, la hermana de mi madre. Maite, tu mamá me llamó destrozada. No puedo creer tu egoísmo. La familia es para apoyarse, no para contar centavos. Tu hermana te necesita. Debería darte vergüenza. Borré el mensaje, pero fue como intentar detener una inundación con una sola mano. Pronto, mi WhatsApp y mi bandeja de entrada se llenaron de mensajes similares de tíos, primos y parientes lejanos que no había visto en años. Eran los monos voladores de mi madre, un ejército de personas mal informadas y con una opinión para todo, reclutadas para ejecutar su campaña de acoso y derribo. Todos recitaban el mismo guión: yo era la hija ingrata, la hermana cruel, la millonaria insensible que se negaba a compartir su fortuna. La narrativa era tan simple, tan en blanco y negro, que resultaba efectiva. En su historia, mis padres eran los santos sacrificados, Lorena la víctima inocente, y yo, el dragón egoísta que acaparaba el oro. No saben la verdad, le decía a Daniel cada noche, mostrándole mi teléfono con una mezcla de rabia y desesperación. No les importa la verdad, Maite, respondía él, con una calma que yo envidiaba. Solo quieren un villano para no tener que enfrentarse a su propia disfunción. No les contestes. No les debes ninguna explicación. Seguí su consejo, pero el silencio no detuvo el ataque. Empezaron a llamar. Al principio, ignoraba las llamadas. Luego, con una determinación sombría, empecé a bloquear número tras número. Tío Alberto, bloqueado. Prima Sofía, bloqueada. Cada bloqueo se sentía como cortar un hilo más de la delgada red que me unía a mi familia extendida. Era un proceso doloroso, un autoexilio forzado. La presión psicológica era inmensa. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si tenían razón? ¿Y si de verdad estaba siendo egoísta? La culpa, un veneno que mi familia había aprendido a administrarme en dosis perfectas desde la infancia, comenzó a filtrarse en mis venas. Una noche, me derrumbé. Quizá debería llamarles, le dije a Daniel, con lágrimas en los ojos. Quizás si les doy algo de dinero, solo para que se calmen. Daniel me tomó por los hombros, su mirada firme y seria. Escúchame, Maite. Esto no parará con algo de dinero. Nunca lo ha hecho. Si cedes ahora, les estarás diciendo que su táctica funciona. Les estarás dando permiso para hacer esto por el resto de tu vida. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que nuestra casa, la que vamos a construir, tenga una puerta giratoria para sus crisis? Sus palabras fueron como un golpe de agua fría. Tenía razón. Esto no era sobre dinero, era sobre límites. Era sobre mi derecho a tener una vida que no fuera constantemente drenada por las necesidades de otros. Pero el golpe de gracia, el movimiento que demostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar, llegó una tarde de jueves. Un mensajero uniformado tocó a la puerta de mi despacho. Me entregó un sobre grande y grueso, con el sello del Poder Judicial del Estado. Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro, un fajo de papeles. La primera página hizo que el mundo se detuviera. Demanda civil por incumplimiento de obligación filial, daño moral y reembolso de gastos de manutención. Los demandantes, Hernán y Beatriz, mis padres. La cantidad demandada, 9 millones de pesos mexicanos. Me dejé caer en mi silla, sin poder respirar.
El documento era una obra de ficción surrealista. Habían detallado una lista de gastos absurdos, el costo estimado de mis pañales, la colegiatura de la primaria, el valor monetario de las comidas que me habían servido durante 18 años. Incluso habían intentado ponerle precio a su apoyo emocional y guía moral. La cantidad no era aleatoria. Con una crueldad calculadora, habían estimado el valor total de mis ahorros, de mis inversiones, del dinero que Daniel y yo habíamos acumulado para el terreno y la construcción de nuestra casa. No querían ayuda. Querían arruinarme. Querían pulverizar mis sueños, dejarme en la calle, todo por haberme atrevido a decir no. Era un acto de una malevolencia tan profunda que me costaba procesarlo. Esto iba más allá de la manipulación. Esto era un intento de destrucción. Le mostré los papeles a Daniel esa noche. Su rostro pasó de la incredulidad a una furia helada. Se acabó, dijo, su voz peligrosamente tranquila. Se acabaron las dudas, se acabó la culpa. Esto es la guerra, Maite. Y vamos a luchar. En ese momento, sentí que la niebla de la duda se disipaba. La tristeza fue reemplazada por una resolución fría como el acero. Habían cruzado la última línea. Habían convertido el concepto de familia en un arma y la habían apuntado a mi cabeza. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, llamé a mi tía Carmen. Le conté todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía que eran egoístas, dijo finalmente, su voz temblando de ira. Pero no sabía que eran monstruos. Cuenta conmigo para lo que necesites, sobrina. Se metieron con la persona equivocada. Después, busqué en Internet, mejor abogada de derecho familiar en Puebla. El primer nombre que apareció, con reseñas impecables, fue el de la licenciada Sofía Navarro. Marqué su número sin dudarlo. Mientras esperaba que me contestaran, miré los planos de mi casa soñada, extendidos sobre la mesa. Mi familia quería quemar mis sueños hasta los cimientos. No sabían que, sin quererlo, me habían dado el fuego que necesitaba para forjar mi propia armadura. La batalla apenas comenzaba, y yo no pensaba perderla. El día del juicio, el aire dentro de la sala del tribunal se sentía pesado, cargado de una solemnidad casi religiosa. Me senté lo más erguida que pude, con un traje sastre gris que había comprado para la ocasión. Se sentía como una armadura, una capa externa de calma y profesionalismo que ocultaba el temblor de mis manos. A mi lado, Daniel era una presencia sólida y tranquilizadora. Detrás de nosotros, en la primera fila, mi tía Carmen nos daba un silencioso apoyo, su rostro una máscara de indignación. Éramos un pequeño archipiélago de 3 en un mar de hostilidad. Al otro lado del pasillo, el continente entero de mi familia ocupaba varias bancas. Mis padres, Hernán y Beatriz, estaban al frente, vestidos de luto, como si asistieran al funeral de su propia decencia. Sus rostros eran una estudiada composición de dolor y rectitud. Lorena estaba a su lado, secándose lágrimas invisibles con un pañuelo de seda. Detrás de ellos, el coro de los monos voladores, tíos, tías y primos, todos con expresiones sombrías, listos para ser testigos de mi ejecución pública. La licenciada Sofía Navarro, mi abogada, se sentó a mi lado. Estaba impecable, su calma era casi tangible. Revisaba sus notas con la concentración de una cirujana antes de una operación a corazón abierto. Respira hondo, Maite, me susurró sin levantar la vista. Hoy, la verdad es nuestra única arma. Y es más que suficiente. Cuando el juez entró, un hombre de aspecto severo y ojos cansados, todos nos pusimos de pie. El silencio era absoluto. El abogado de mis padres, un hombre con un bigote pomposo y una voz suntuosa, comenzó su declaración de apertura. Fue una obra maestra de la manipulación emocional. Pintó un cuadro de 2 padres abnegados que habían sacrificado sus vidas enteras por sus 2 hijas, solo para ser abandonados en su vejez por la hija a la que le habían dado todo. Sus señorías, dijo, su voz temblando de falsa emoción. Este no es un caso sobre dinero. Es un caso sobre el pilar más sagrado de nuestra sociedad, la familia. Es sobre la gratitud,
sobre el deber filial. Mis clientes, el señor y la señora, están aquí con el corazón roto, pidiendo no una fortuna, sino el simple reconocimiento de una vida de amor y sacrificio. Era tan grotesco, tan alejado de la realidad, que sentí una oleada de náuseas. Su primer testigo fue mi padre. Caminó hacia el estrado con la lentitud de un mártir caminando hacia su crucifixión. Juró decir la verdad, una ironía tan grande que casi me hizo reír. Señor Hernán, comenzó su abogado. ¿Podría describir la relación que tenía con su hija, la demandada? Siempre fuimos muy unidos, dijo mi padre, su voz resonando en la sala. Le dimos la mejor educación, valores, amor incondicional. Siempre la apoyamos en todo lo que emprendió. Sofía Navarro, a mi lado, hizo una pequeña anotación en su cuaderno, su rostro impasible. Y dígame, señor Hernán, ¿cómo le ha pagado ella todo ese amor y apoyo? Mi padre suspiró, un sonido largo y sufrido. Con ingratitud. Cuando su hermana Lorena, su propia sangre, pasaba por el peor momento de su vida, y nosotros, sus padres, hicimos un último sacrificio para darle un techo, le pedimos ayuda. No, le suplicamos ayuda. Y nos dio la espalda. Nos dijo que su dinero era suyo, que no nos debía nada. ¿Y fue entonces cuando decidieron que debían reclamar el reembolso por los gastos de su crianza?, preguntó el abogado, guiándolo. No queríamos llegar a esto, dijo mi padre, mirando al juez con ojos lastimeros. Pero nos dejó sin opción. Es una cuestión de principios. El interrogatorio continuó por esa vena, construyendo ladrillo a ladrillo la imagen de mí como un monstruo desalmado. Cuando el abogado terminó, se sentó con una sonrisa de suficiencia. Su testigo, licenciada, le dijo a Sofía. Sofía se levantó, sus movimientos eran tranquilos y deliberados. Se acercó al estrado. Señor Hernán, comenzó, su voz era suave, casi conversacional. Usted afirma que siempre apoyó a sus dos hijas por igual. Por supuesto, respondió mi padre, con firmeza. Admirable. Hablemos entonces de la educación superior de sus hijas. ¿Usted y su esposa contribuyeron financieramente a los estudios universitarios de su hija Lorena? Mi padre vaciló. Bueno, Lorena es un espíritu libre, más creativo. Ella intentó varias cosas, la apoyamos en sus emprendimientos. Entiendo. ¿Y contribuyeron ustedes financieramente a la carrera de arquitectura de su hija Maite, la aquí presente? El silencio se alargó. Maite es muy inteligente, dijo finalmente. Ella encontró la manera de pagársela sola. Encontró la manera, repitió Sofía, dejando que la frase flotara en el aire. Trabajando en una cafetería, ¿no es así? Mientras ustedes financiaban los emprendimientos de su otra hija. El rostro de mi padre comenzaba a enrojecer. El teatro se estaba desmoronando, y él no parecía saber cómo improvisar. Hablemos de esos emprendimientos, continuó la licenciada Navarro, su tono aún suave, pero con un filo de acero que empezaba a asomar. Se acercó a su maletín y sacó un fajo de documentos. Su señoría, me gustaría presentar la prueba A. Le entregó un documento al secretario, quien a su vez se lo pasó a mi padre en el estrado. Señor Hernán, ¿reconoce este documento? Mi padre lo miró, su rostro palideciendo visiblemente. Es un contrato de préstamo, admitió a regañadientes. Correcto. Un préstamo bancario por una suma considerable para financiar una boutique de moda exclusiva, a nombre de su hija Lorena, ¿no es así? ¿Podría leer en voz alta el nombre que aparece en la sección de aval o garante solidario? Mi padre tragó saliva. La sala estaba en completo silencio. Hernán, susurró. Gracias. Ahora, la prueba B. Sofía le pasó otro documento. Este es un contrato de arrendamiento por un local comercial en una zona carísima, también para la boutique. Y también está avalado por usted. Boutique que, según nuestros registros, cerró en menos de 6 meses, dejando una estela de deudas, ¿correcto? Fue una mala racha en el mercado,
masculló mi padre, a la defensiva. Ya veo. Una mala racha. Sofía continuó, implacable. Presentó la prueba C, otro préstamo para un negocio de organización de eventos de lujo. La prueba D, la financiación de un coche de alta gama, supuestamente necesario para la imagen del negocio. Documento tras documento, Sofía tejió una red irrefutable que mostraba un patrón claro y devastador. Mis padres no solo habían financiado los repetidos y espectaculares fracasos de Lorena, sino que habían arriesgado su propio patrimonio, una y otra vez, para hacerlo. Señor Hernán, dijo Sofía, su voz perdiendo toda suavidad. La evidencia muestra que usted ha invertido, y perdido, una fortuna en su hija mayor. ¿Alguna vez le ofreció a su hija Maite, aunque fuera una fracción de ese apoyo financiero para su despacho de arquitectura? Maite no lo necesitaba, espetó mi padre, su máscara de mártir resquebrajándose para revelar la furia que había debajo. Exacto, replicó Sofía, girándose para mirar al juez por un instante. No lo necesitaba. Porque mientras una hija acumulaba fracasos financiados, la otra acumulaba éxitos a base de esfuerzo y sacrificio. Señor Hernán, ¿no es la verdad que esta demanda no es más que un intento desesperado de forzar a su hija exitosa a pagar, una vez más, por los fracasos de la otra? Eso es una mentira, gritó mi padre, golpeando la barandilla del estrado. ¿Lo es?, preguntó Sofía con una calma letal. No tengo más preguntas, su señoría. Y se sentó. La narrativa de mis padres había sido herida de muerte. Se podía sentir el cambio en la atmósfera de la sala. El juez miraba a mi padre con una expresión indescifrable. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. La defensa llama a su siguiente testigo, anunció Sofía. La señora Carmen. Mi tía Carmen caminó hacia el estrado, su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. Juró decir la verdad y se sentó, evitando mirar a su hermana, mi madre, cuyo rostro era un poema de traición y sorpresa. Señora Carmen, comenzó Sofía. Usted es la hermana de la demandante, la señora Beatriz. Ha conocido a sus sobrinas, Maite y Lorena, toda su vida. ¿Podría describirle al juez la dinámica familiar que ha observado a lo largo de los años? Mi tía habló con una voz clara y firme. Describió el favoritismo descarado, citando ejemplos que yo misma había olvidado. Habló de cómo los logros de Maite siempre eran minimizados, mientras que los caprichos de Lorena eran tratados como prioridades de Estado. El abogado de mis padres intentó objetar, hablando de opiniones subjetivas, pero el juez lo silenció con un gesto. Entonces, Sofía hizo la pregunta clave. Señora Carmen, ¿tiene usted conocimiento de la situación financiera actual de su hermana y su cuñado? Mi tía respiró hondo. Sí, lo sé. Y me rompe el corazón decirlo, pero lo que mi sobrina Maite no sabe, lo que este tribunal no sabe, es que la situación es mucho peor de lo que parece. Todos los ojos estaban clavados en ella. Hace 5 años, continuó mi tía, su voz temblando ligeramente. Hernán y Beatriz hicieron algo que me suplicaron que guardara en secreto. El negocio de eventos de lujo de Lorena había fracasado, dejando una deuda enorme con prestamistas muy peligrosos. Para salvarla, para salvarse a sí mismos de la vergüenza, mis cuñados hicieron lo impensable, hipotecaron su propia casa. La casa en la que han vivido por 40 años. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Miré a mis padres. Estaban blancos como el papel. Mi madre se cubría la boca con la mano, temblando. Mi padre miraba al frente, petrificado. Nunca pudieron recuperarse de esa deuda, concluyó mi tía, las lágrimas ahora sí corriendo por sus mejillas. Están al borde de perderlo todo. Esta demanda, no es por el departamento de Lorena. Es un manotazo de ahogado. Es su último y desesperado intento de que Maite, la hija a la que nunca apoyaron, los rescate de la ruina que ellos mismos, por su ceguera y su favoritismo, crearon. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, devastador. La verdad, en toda su fea y trágica gloria, finalmente había salido a la luz. El castillo de mentiras de mis padres no solo se había agrietado, se había derrumbado,
llevándose consigo cualquier atisbo de respeto o compasión que pudiera haber quedado en la sala. Una semana después, volvimos a la misma sala de tribunal para escuchar el veredicto. El ambiente era radicalmente diferente. La arrogancia y la indignación del lado de mi familia habían sido reemplazadas por una resignación sombría. El ejército de parientes se había diezmado, solo quedaban los más cercanos, sus rostros tensos y evitando el contacto visual. El espectáculo había terminado y nadie quería quedarse a limpiar el desastre. Nosotros, en nuestro lado, éramos los mismos, Daniel, la tía Carmen y yo. Pero yo me sentía diferente. Ya no era la acusada que temblaba por dentro, era una superviviente esperando la confirmación de su libertad. El juez entró y tomó asiento. No hubo preámbulos. Abrió la carpeta, se ajustó las gafas y comenzó a leer su fallo con una voz monótona pero cargada de peso. Tras una cuidadosa revisión de la evidencia presentada y los testimonios escuchados, comenzó: este tribunal determina que la demanda presentada por los señores Hernán y Beatriz contra su hija, la señora Maite, carece de todo mérito legal, fáctico y moral. Hizo una pausa y levantó la vista, mirando directamente a mis padres. La obligación de los padres de proveer para sus hijos es un pilar de nuestra sociedad. Sin embargo, esta obligación no es una transacción comercial que genere una deuda financiera reclamable en la edad adulta. El amor no se factura. La crianza no se reembolsa. Su mirada se endureció. De hecho, la evidencia sugiere de manera abrumadora un patrón de abuso financiero y manipulación emocional por parte de los demandantes hacia la demandada. El tribunal encuentra que la señora Maite no solo ha sido un miembro autosuficiente de la sociedad desde su mayoría de edad, sino que ha proporcionado un apoyo financiero significativo y repetido a su hermana y a sus padres, a menudo en detrimento de sus propios sueños y bienestar. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó, volviéndose más personal y cortante. Francamente, encuentro el comportamiento de los demandantes no solo legalmente infundado, sino profundamente deplorable. Intentar destruir financieramente a una hija para subsidiar a la otra es un acto de una crueldad familiar que este tribunal rara vez ha presenciado. Cerró la carpeta con un golpe suave y final. Se desestima el caso en su totalidad. Además, en vista de la naturaleza maliciosa de esta demanda, se aprueba la contrademanda de la señora Maite. Se ordena a los demandantes, Hernán y Beatriz, cubrir la totalidad de los costos legales y honorarios de la abogada de la demandada. Se levanta la sesión. Y así, con esas palabras, todo terminó. No hubo aplausos ni vítores. Solo un profundo y colectivo suspiro de alivio que pareció vaciar la sala de toda la tensión acumulada. Sofía Navarro me dio una palmada en la espalda, una rara sonrisa en su rostro. Felicidades, Maite. Eres libre. Daniel me abrazó con fuerza. Mi tía Carmen lloraba en silencio, lágrimas de alivio esta vez. Miré al otro lado de la sala. Mi madre sollozaba, su rostro oculto entre las manos. Lorena la miraba con una expresión vacía, perdida. Pero mi padre, Hernán, me estaba mirando a mí. Directamente a los ojos. No había arrepentimiento en su mirada. No había tristeza. Solo un odio frío, puro y absoluto. Una furia que no era por haber perdido el juicio, sino por haber perdido el control sobre mí. Su mirada decía que mi verdadero crimen no había sido negarme a pagar, sino haberme defendido. Haberme atrevido a exponer su verdad. En ese instante, supe que aunque había ganado en el tribunal de la ley, lo había perdido a él para siempre, si es que alguna vez lo tuve. Salieron de la sala sin decir una palabra, una pequeña y rota procesión de autoengaño. Al verlos irse, sentí un dolor agudo, como el de una amputación. Había cortado una parte de mí para poder sobrevivir. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Los 6 meses que siguieron fueron un renacimiento. El silencio de mi familia fue total. Dejé de existir para ellos. Al principio, dolió. Dolió en mi cumpleaños, cuando mi teléfono no sonó. Dolió en Navidad, que por primera vez pasamos solo Daniel y yo. Pero lentamente, el dolor fue reemplazado por una paz que nunca había conocido.
Una paz sin dramas, sin crisis, sin la ansiosa anticipación de la próxima demanda emocional o financiera. Finalmente, compramos nuestro terreno. El día que firmamos las escrituras, Daniel y yo llevamos una botella de vino y nos sentamos en el pasto, bajo un cielo azul brillante. Por nuestros cimientos, dijo él, levantando su copa improvisada. Por construir nuestro propio mundo, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, las palabras se sintieron completamente verdaderas. El trabajo en la casa comenzó, un antídoto tangible para toda la destrucción. Cada cimiento vertido, cada pared levantada, se sentía como una reafirmación de nuestra vida, de nuestras decisiones. Una tarde, mientras revisaba los planos en mi despacho, vibró una notificación de correo electrónico. Era de Lorena. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo. Pero una curiosidad morbosa me venció. El correo era largo, un torrente de autocompasión y culpas veladas. Hablaba de lo difícil que había sido todo para ella, de cómo se sentía incomprendida. Y entonces, al final, llegó la verdadera razón del mensaje. He estado pensando, escribió, y como ahora van a tener tanto espacio en su nueva casa, y las cosas siguen tan complicadas para mí, estaba pensando que tal vez podría construir una pequeña casita para mí en una esquina de su terreno. Solo temporalmente, claro. Sería una forma maravillosa de empezar a sanar como familia. Leí el párrafo 2 veces. Luego 3. La audacia. La monumental, estratosférica falta de conciencia de sí misma. No había disculpa. No había reconocimiento del infierno por el que me habían hecho pasar. Solo la misma y eterna suposición, que mi vida, mis recursos, mi tierra, les pertenecían. Esperaba sentir ira. Esperaba sentir el viejo y familiar dolor. Pero en lugar de eso, sucedió algo inesperado. Empecé a reír. No fue una risa amarga. Fue una carcajada genuina, profunda, que brotaba desde el fondo de mi estómago. Una risa de pura incredulidad ante lo absurdo de todo. Daniel entró, alarmado por el sonido. Le pasé mi teléfono. Leyó el correo, sus ojos se abrieron como platos. Luego, una sonrisa lenta se extendió por su rostro, y él también empezó a reír. Nos reímos juntos, apoyados el uno en el otro, con lágrimas corriendo por nuestras mejillas, riéndonos de la tenacidad de su delirio. Y en esa risa compartida, sentí cómo se rompía la última cadena. Ya no tenían poder sobre mí. Abrí una respuesta al correo. Escribí una sola palabra. No. Envié. Bloqueé su dirección de correo. Bloqueé su número. Fue el último muro que construí, el más importante de todos. Mi historia no termina con un drama en un tribunal. Termina en silencio, al atardecer, de pie junto a Daniel en nuestro terreno. Los cimientos de nuestra casa son sólidos bajo nuestros pies. El aire es fresco y huele a tierra mojada. Perdí una familia, sí, una construida sobre obligaciones tóxicas y un amor condicional. Pero al hacerlo, protegí y fortalecí a la mía, la que elegí, la que construimos juntos, basada en el respeto, la igualdad y un sueño compartido. El precio de la paz fue alto, pero mientras veo el sol esconderse, sé, con una certeza que me llena el alma, que valió la pena cada centavo de dolor. ¿Hice lo correcto?